Este libro es el COLI. El COLI es un libro ya para niños de prepa, de cálculo vectorial. Muy bueno. Este es cálculo vectorial de veras. Lo que estamos viendo es como John Stewart, cosas así, Larsman, todavía más chistoso. Puras graciosadas, pero el COLI ya es más serio. El COLI, pues, aquí con componentes tangencial y normal de la velocidad y aceleración. Otras fórmulas de la curvatura capa, la que vimos en su momento. Bueno, aquí básicamente lo que está poniendo es que son fórmulas de la velocidad que estamos calculando en estos ejercicios y la aceleración, pero ya en términos de los vectores TNB. El vector tangente unitario es este de aquí. Dice el COLI, y de hecho esto se ve en cursos de física ya más serios, que el vector velocidad está dado por esta expresión. De hecho, pues sí. El vector velocidad que depende del tiempo es ese punto. Yo les dije, cuando vean puntitos arriba de una letra, ese puntito significa derivada con respecto del tiempo. ¿Y qué es S en este caso? S es la trayectoria, es el vector de posición. Es el R que trabajamos nosotros. Entonces, ese punto es la velocidad, es la magnitud de esa velocidad, porque es un S escalar, multiplicado por el tangente unitario, el T cachucha. Aquí calcula la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad, pero la velocidad está dado por este producto, que es ese punto por el tangente. Aquí derivas con un producto, es el primero deriva del segundo más el segundo deriva del primero. Obtienes esta expresión de aquí. Aquí la derivada del tangente unitario se calcula con las fórmulas de Freenet-Sirret. No las vimos, pero estas fórmulas relacionan las derivadas de los tangentes TNB, de los vectores TNB, con ellos mismos. Y entonces se demuestra que esta derivada del tangente unitario viene dada como la velocidad, bueno, la rapidez de la partícula multiplicada por la curvatura y esta a su vez por el vector normal. Sustituyendo esta derivada en la fórmula de aquí, en la 15, obtienes esta expresión de la velocidad. Y aquí es más claro lo que yo les decía. La aceleración tiene dos componentes. Tiene una componente tangencial, la tangencial es lo que acompaña a T cachucha, porque es el vector tangente. La magnitud de esa componente tangencial es la R dos puntos, o es decir, la segunda derivada de la posición, en magnitud, es decir, o bien en escalar, por el tangente cachucha. Y la componente normal, que es este término de aquí, su magnitud es la curvatura de la cosa por ese punto elevado al cuadrado. Ese punto es la velocidad, al cuadrado es v cuadrada. La curvatura es como les decía, es el inverso del radio de la trayectoria. Entonces, con esto, si tú sustituyes la curvatura como 1 entre el radio en esta fórmula, recuperas la fórmula de v cuadrada entre el radio, que es la aceleración centrípeta, que yo te decía en el caso del ejemplo de la circunferencia. Esta es la aceleración, tiene dos componentes, tangente se refiere a que es tangente a la trayectoria, y su magnitud es S dos puntos, y la componente centrípeta, o la normal, que es esta de aquí. Aquí calcula, mira, lo que te digo, la componente tangencial de la aceleración es S dos puntos, y la componente normal es esta de aquí, que por Pitágoras viene dada por esto. Aquí resuelven un ejemplo. Espero resolverlo con ustedes la siguiente
en la próxima clase. Tienen el vector X es el vector R, el de siempre. Calcula la velocidad, calcula la aceleración, calcula ese punto porque es necesario, aquí aparece. El S2 puntos también. Y de aquí calcula las componentes de la aceleración, tangente y normal. Esto lo hacemos en la siguiente clase. Aquí hace cosas extrañas para calcular la curvatura. Una fórmula de la curvatura adaptada a situaciones de velocidad y aceleración. Porque nosotros tenemos una fórmula de curvatura, si se acuerdan, era la norma de un cruz dividido entre la norma de la derivada, si no mal recuerdo. Pero aquí lo adaptan para estos vectores, velocidad y aceleración, mucho más fácil, más conveniente para estos casos. Otro ejemplo, cosas muy extrañas, muy feas, y aquí está el resumen. Estas son cantidades no intrínsecas, es decir, son cantidades ya adaptadas a nuestra situación de aplicación de trayectorias. La velocidad es la derivada de la posición, la rapidez es la norma de la velocidad y la aceleración es la segunda derivada de la posición. Es lo que, como que abrimos la clase de hoy, ¿se acuerdan? En el caso, bueno, esta longitud de arco. La longitud de arco es lo que mide este segmento. Creo que en su tarea de la hélice de la cadena de ADN tienen que aplicarlo, pero eso ya casi se lo resolvió en una clase de la semana pasada. Aquí están las fórmulas de los TNB, las que nosotros hemos utilizado. Esta última es una fórmula de Freenet-Sirret. No la vimos. Nosotros tenemos una fórmula de la torsión que depende de un producto mixto y una norma de productos cruces, si no mal recuerdo. Pero una forma alterna de obtener torsiones con esta ecuación de Freenet-Sirret, más complicada. Se ve más fácil, pero es más complicado porque aquí involucra longitudes de arco. Este DS es una longitud de arco. Entonces, por eso es que no los vi, para no revolverlos más. Y bueno, aquí está el resumen. La velocidad es, en términos de los TNB, es la rapidez por su tangente cachucha, la aceleración tangencial normal y la curvatura. Aquí habla sobre las fórmulas de Freenet-Sirret, mucho análisis, bla, 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 y estas son las fórmulas de Freenet-Sirret. Si se van a hacer un tatuaje, que sean estas, son muy buenas, son fórmulas muy importantes en la geometría diferencial. La derivada del tangente unitario es la curvatura por el normal, la derivada del normal es la curvatura negativa por el tangente más la torsión por el binormal, y la derivada del binormal es el negativo de la torsión por la normal. Estas fórmulas se pueden compactar como una matriz, es decir, este sistema de ecuaciones se escribe matricialmente como esto. Y esta matriz que está aquí, esta 3×3, es una matriz antisimétrica. Una propiedad, o son matrices importantes en el álgebra lineal. No sé si las vayamos a ver en el curso de álgebra, pero pues ahí está. El COLI es un libro mucho más completo. Ya me ganas de resolver uno de estos. Miren, aquí establecen una fórmula de la torsión en términos de estos vectores. Para la siguiente clase resolvemos unos de estos, ¿vale? Están más interesantes. Bueno, y vamos a dejarle aquí. Mira qué cosas aparecen aquí. Curvas de nivel, una ola, campo vectorial, problemas, gradiente, divergencia, rotacional, cosas muy interesantes. Bueno, estas personas de Liceus. Bueno, ya. Vamos a terminar aquí el día de hoy. Vamos a pasar la asistencia.